Diversas excolonias francesas del Sahel africano han rechazado la política neocolonial europea en sus territorios. Lo vimos en febrero del 2023 con la expulsión del ejército francés en Burkina Faso y Mali. Pero esta idea anticolonialista se ha extrapolado hacia excolonias belgas ubicadas en el centro de África, como el Congo. Estas naciones africanas, afirman estudiosos, buscan un desarrollo humano. Los gobiernos africanos denuncian que la política occidental solo busca el control de sus recursos naturales para frenar los efectos de la crisis energética. En contraposición, desde 1970, China y Rusia se han acercado cada vez más a diversas regiones de África como socios comerciales. Varios países de África reclaman soberanía. Pongamos entonces el punto en la I. En la década de 1880 y 1890, el continente africano se vio afectado por la colonización de países europeos que movilizaron batallones militares para controlar África. El entonces canciller Otto von Bismarck protagonizó el reparto de África en la Conferencia de Berlín, donde se impulsó un nuevo mapa estratégico occidental, donde ya no solo Francia, Reino Unido, Portugal y España tendrían posesiones dentro de África, sino que ahora incorporaban países como Alemania, Bélgica e Italia. Reino Unido y Francia fueron las potencias más beneficiadas, con zonas de influencia más amplias, de norte a sur en el oriente del continente y en África Occidental respectivamente. España en el Sahara Occidental, parte de Marruecos y enclaves en la costa occidental. Portugal en Angola y Mozambique. Alemania obtuvo territorios en los actuales Camerún, Tanzania y Togo. Italia en parte de Libia, Somalia y Eritrea. El rey de Bélgica, Leopoldo II, se reafirmó como propietario a título personal del Congo. Luego de este reparto, para 1914, solamente existían dos posesiones no europeas en África, Etiopía y Liberia. En 1960 se inicia el proceso de transición del colonialismo hacia la consolidación de estados y repúblicas independientes dentro de África, dando pie a diversas guerras de independencia. Uno de los conflictos que más se prolongaron fueron los de Angola y Argelia, pero finalmente sus habitantes lograrían derrotar a las fuerzas coloniales. Pero otros países quedaron relegados a un nuevo proceso neocolonial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se iniciaría el proceso de descolonización e independencia de los territorios africanos. Este proceso se gestó paulatinamente con el surgimiento de movimientos políticos que decidieron establecer repúblicas soberanas e independientes del poder europeo. Otras fomentaron el neocolonialismo usando falsas banderas de país independiente, pero eran controlados por sus excolonos, quienes lo financiaban y ejercían dominio a nivel económico y político. Bueno, cuando hablamos de la colonización en África, estamos hablando de la historia de una masacre, ¿no? Cuando hablamos especialmente del norte de África, podemos mencionar la ocupación francesa o el colonialismo francés a Argelia, que duró más de 130 años, y una guerra, ¿no?, de independencia que lideró el pueblo argelino, que duró más de 10 años, dejando más de 1,5 millones de mártires en esa guerra por la liberación, por lo cual también podemos hablar de otros conflictos en el área de lo que es Centroáfrica, pero sobre todo cuando hablamos de longevidad, el conflicto más longevo de colonización, debemos mencionar sin duda el conflicto en el Sáhara Occidental, que fue colonizado por España y hasta el día de hoy todavía no hubo una descolonización. Las Naciones Unidas siguen considerando el Sáhara Occidental como la única colonia pendiente por descolonizar en África, y el pueblo del Sáhara Occidental lleva más de 50 años luchando para conseguir esa descolonización. El neocolonialismo europeo dentro de África ocasionaría disyuntivas limítrofes a nivel territorial, no solo por las diferencias étnicas, donde muchas se fracturaron y decidieron enfrentarse por poseer nuevo territorio, sino por el control de recursos naturales estratégicos.
Solo África Central tiene una superficie territorial de 2.465.906 kilómetros cuadrados y dicha subregión tiene aproximadamente 190 millones de personas, donde la gran mayoría de los países que la conforman tienen una cantidad estimable de recursos naturales. Por ejemplo, Chad, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Angola tienen abundante petróleo. Además, esta zona de África posee agua dulce, suelo fértil, diamante, oro, cobre, estaño, magnesio, uranio, madera y coltán, recursos que ambiciona la potencia occidental. El conflicto armado por el control de estos recursos naturales aún existe entre países de diversas regiones de África, y esto es lo que ha ocasionado el constante cambio de su división política territorial. Pero lo que sí ha agravado y ha llevado a que estos conflictos persigan y persistan en el tiempo hasta hoy en día y se agraven es la intromisión del colonialismo, no solo durante la época del colonialismo, sino durante la época posterior, lo que se conoce como el neocolonialismo, ya que estas fuerzas y estas potencias coloniales se han aprovechado de esos conflictos internos étnicos para apoyar a unos y a otros, para apoyar a unos contra otros, siempre con el mismo fin, siempre con el fin de preservar sus beneficios económicos y su saqueo a los recursos naturales de estos países, lo que ha agravado aún más la situación y lo que ha llevado a que países africanos todavía sigan en esos conflictos. Las actuales potencias tecnológicas del mundo codician los recursos naturales que poseen diversos países africanos, demostrando, según los expertos, actitudes neocoloniales al financiar golpes de Estado, al no reconocer procesos electorales legítimos, al apoyar regímenes dictatoriales y conflictos bélicos internos, por solo querer garantizar sus intereses energéticos. El apoyo a la población local de Mali y Burkina Faso por parte de grupos armados de procedencia rusa han permitido desplazar el territorio extremista islámico, garantizando un cierto nivel de tranquilidad y de orden, aspecto que Francia no lograría ejercer en los 9 años que estuvo activa su operación Barkhane. El 15 de agosto de 2022, la fuerza neocolonial francesa demostró debilidad al anunciar el retiro de todas sus tropas en Mali. Este giro se consolida por la petición del actual gobierno de expulsar al embajador de Francia. El 22 de enero del 2023, Burkina Faso siguió los pasos de Mali y anuncia que Francia tiene 30 días para retirar las tropas de su país. Si el trabajo del ejército francés no nos satisface, debemos recurrir a otros socios que aún puedan ayudarnos. De lo contrario, no hay que quedarnos allí y depender de Francia que no puede o no quiere ayudarnos. No es interesante. La visión hoy es que son los burkineses que van a asumir el sacrificio para la liberación del territorio. Las ideas anticoloniales no solo se mantienen activas en la región de Sahel, sino que se extrapolan hasta el África Central. El pasado 6 de marzo, en una visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la República Democrática del Congo, quedó en evidencia que la política de integración francesa fue mal vista por parte del presidente de la República Democrática del Congo. وليس أن تنظروا إلينا بلهجة أبوية ونحن المخطئين وأنتم. La inconformidad de los gobiernos centroafricanos y del Sahel a la política exterior implementada por Europa ha conllevado a que estas naciones busquen nuevos socios estratégicos y comerciales, como Rusia y China, que no solo se relacionan para extraer recursos naturales que beneficien sus intereses estratégicos, sino que invierten en infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los africanos.
Whereas in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And Mr. Speaker, yeah. What is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see, Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders in Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Bueno, sí que hubo algún tipo de acompañamiento por parte de las potencias coloniales, pero siempre un acompañamiento interesado, es decir, interesado en mantener el poder, interesado en mantener el control económico del país, interesado sobre todo en mantener la explotación de los recursos naturales de estos países, por lo cual nunca se ha apostado por un apoyo real que respete la soberanía de estos pueblos, que respete, que tengan la legitimidad de resolver sus conflictos internos de una forma, digamos, independiente de intromisión extranjeras, por lo cual cuando hablamos de las potencias coloniales, ya sea Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido o incluso España, estamos hablando de que son potencias que han mantenido de algún modo ese poder colonial sobre sus excolonias a través de apoyar, ya digo, este grupo o el otro, o a través de apoyar incluso regímenes autoritarios que siempre han luchado por mantener los intereses de la potencia colonial en contra de los intereses del propio pueblo, ¿no? La inconformidad de la República Democrática del Congo con el gobierno francés tiene un punto álgido en la falta de determinación de Emmanuel Macron para condenar a Ruanda por ser los principales incitadores del grupo armado M23, quienes se han apoderado de una región rica en recursos naturales conocida como Kivu del Norte. Pero su confrontación va más allá y condena el tono paternalista y neocolonial con que Europa trata al África. Desde 1994, y no es culpa de Francia ni de Europa, perdón por decirlo en términos tan crudos, pero no ha podido restaurar la soberanía ni militar, ni de seguridad, ni administrativa de su país. Esto también es una realidad, no debemos buscar culpables fuera de este asunto. En definitiva, tenemos que decir aquí que es otra vez el poder colonial el que con su mano, ¿no?, siempre oculta, maneja unos y otros para mantener sus intereses económicos. Y de una forma muy breve me gustaría señalar que cuando hablamos del Congo estamos hablando de que es el país de África quizás con más recursos naturales en lo que se refiere a diamantes y al coltán, por lo cual son recursos muy necesitados, muy buscados por las fuerzas coloniales y por Occidente, que a lo largo de todos estos años empresas occidentales son las que han explotado y comprado estos productos, por lo cual les convenía siempre que haya una inestabilidad en el país que haga perder al pueblo la soberanía, porque el hecho de que el pueblo tenga soberanía de Estado significa también tener el control de sus recursos naturales y por desgracia eso es lo que nunca ha podido vivir la República Democrática del Congo y eso es lo que ha financiado, digamos, de un modo directo o indirecto esa inestabilidad es la que ha sido financiada por estas potencias coloniales, ¿no? A pesar de que Emmanuel Macron ofreció a África francófona la reducción de su personal militar, manifestó su pretensión de reorganizar un despliegue a los países del Golfo de Guinea, donde se ha extendido tropas yihadistas, es decir, abandona Burkina Faso y Mali, pero pretende seguir movilizando su ejército en otra región del Sahel. Por lo cual, en los últimos años es verdad que estamos viendo una especie de levantamiento antineocolonial o anticolonial o ante esa política francesa. Países como Mali o, por ejemplo, Burkina Faso ya han anunciado de forma pública la expulsión de las fuerzas de Francia que estaban presentes en el país y estamos viendo también incluso manifestaciones populares en algunos países contra la presencia francesa en el país y rechazan cualquier tipo de presencia francesa en el país. Por lo cual, Francia está notando
notando que está perdiendo peso, que está perdiendo poder en África, porque la forma en la que Francia mantuvo su control sobre muchas potencias africanas es eso, a través de financiar o apoyar gobiernos y dictaduras que protejan sus intereses, o incluso a través del poder económico, ya que más de 12 países africanos siguen utilizando hasta hoy en día el franco francés, heredado del colonialismo francés, lo que quiere decir que Francia tiene casi el control absoluto de la economía de estos países. Estos países están despertando, están buscando otras alternativas, otras alianzas. Y lo que estamos viendo es que los pueblos africanos están ya hartos de esa forma y de ese trato recibido por parte de las fuerzas coloniales, ¿no? Por lo cual se están buscando, estamos notando que frente a este nuevo contexto mundial, estos cambios que está viviendo el mundo, los países africanos están buscando alianzas alternativas, y es verdad que China y Rusia se están posicionando a la delantera en firmar estas alianzas con un gran número de países africanos, y esto lo hemos notado también en las votaciones en las Naciones Unidas que condenaban a Rusia por la guerra de Ucrania, o que condenaban a China por el tema de Taiwán. Hemos visto que un gran número de países africanos se opusieron a estas condenas en las Naciones Unidas o simplemente se abstuvieron de votar. Esto es un mensaje claro y una evidencia clara también de que los países africanos se están posicionando en buscar nuevas alianzas. El militarismo francés cada vez se centra más en el África Occidental, y la nación gala plantea eliminar las bases militares que tienen Chad, Senegal, Nigeria, Costa de Marfil y Gabón, para convertirlas en centros educativos o academias militares que sean controladas por los gobiernos de esos países. Muchos se preguntan si Francia desea seguir controlando sus excolonias con una postura neocolonial, utilizando la educación como un pretexto. Analistas internacionales dudan de que Francia abandone sus posesiones, mientras que Rusia y China siguen avanzando en su política de multipolaridad en África. Por otra parte, el pasado mes de febrero, Gabón, Congo y Angola se abstuvieron durante la votación de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que exige la retirada rusa de Ucrania. África, en definitiva, reclama soberanía. Pusimos así el punto en la I.